Damos infinitas gracias al Señor por haber, Él en su soberanía, como dijo ahora Jeffrey, habernos dado el privilegio de nacer en esta patria, amén. Es un regalo vivir en Costa Rica, es un verdadero honor para nosotros. Y como muchos leyeron en la mañana, si bien es un regalo, lo atesoramos, lo celebramos, nuestra seguridad no puede estar puesta en lo que como nación hoy somos. Hemos visto naciones que tenían esta misma libertad y se les ha esfumado de las manos. Y definitivamente el mayor regalo que tenemos es la libertad que tenemos en Cristo, la cual nos permite confiar en Él, confiar en sus promesas, confiar en lo que Él nos ha dado solamente por gracia. Y creo que es una preciosa oportunidad también para siempre estar recordando que si hoy tenemos el privilegio y tenemos también la capacidad de reconocer lo que como nación somos, es porque como creyentes también reconocemos a Dios en su soberanía haciendo esto. Y una vez le preguntaron a un predicador que frecuente le preguntaron que qué pensaba de la democracia. Y él dijo, bueno, a los ojos de todos nos parece un muy buen sistema, ¿cierto? Pero ni siquiera es un sistema bíblico. Y nosotros ponemos nuestra esperanza en los países democráticos, ¿cierto? Y ni siquiera vemos democracia en la Biblia. Pero bueno, damos gracias a Dios por los beneficios de la democracia. No estoy diciendo que la democracia sea mala, ¿verdad? Para que no se malentienda. Pero no confiamos y no ponemos nuestra esperanza en ella. Abran sus Biblias en Génesis 39. Hoy, Dios en su soberanía nos regala un texto que creo que nos ayuda a pensar un poco también en las cosas que debemos atesorar. Nos ayuda a comprender cómo las promesas de Dios son muchísimo más grandes y muchísimo más preciosas para sus hijos que lo que podamos disfrutar en el aquí y ahora en esta tierra. Génesis capítulo 39. Y dice así la palabra del Señor. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y con él, allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros.
Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Señor, rogamos una vez más la guía de tu Espíritu Santo para no solamente comprender tu verdad, sino también, Señor, para que nuestros corazones sean dispuestos a practicarla, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, nos recuerde estas cosas importantes que le recordaste a Israel y que hoy nos recuerdas a nosotros en tu gracia y que son útiles para nosotros y que nos ayudan no solo a comprender quién eres, sino también, Señor, a comprender qué es lo que podemos hacer en ti, qué es lo que esperas de nosotros y cómo esto puede impactar nuestro entorno, Señor, comenzando en casa, pero también, Señor, impactando una sociedad que necesita ver tu luz en medio de tanta oscuridad. Así que permítenos, Señor, atesorar esto en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema de hoy se titula Dios está con nosotros. Y es evidente en el texto que el escritor eso es lo que quiere resaltar, que Dios estaba ¿con quién? Con José. La pregunta que naturalmente nos hacemos es, ¿cómo reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es una evidencia indudable de que el Señor está con nosotros? ¿Qué responderíamos a esa pregunta? Y creo que es algo que el texto nos invita a responder porque definitivamente nosotros no podemos confiar en que Dios está con nosotros por lo que muchas veces vemos por vista o por lo que sentimos. Nosotros tenemos que confiar en que Dios está con nosotros porque Él prometió estar con nosotros. Es una promesa. Y por supuesto que es una promesa que vemos en Mateo 28:20, pero es algo que vemos desde Génesis en la vida de estos hombres que Dios estaba usando para cumplir sus propósitos. Quiero, para ilustrar esto, contarles una historia. Y hace algún tiempo, hace algunos años, estaba yo recién viniendo a Cristo y fui con unos vecinos al estadio del mejor equipo del país. Yo no lo voy a decir, ustedes sabrán qué conclusión saca. Y recuerdo que estábamos en el estadio, era un clásico. Por supuesto, el mejor equipo del país ganó. Y acto seguido termina el partido. Ese día la barra del equipo contrario estaba en sombra este, vamos a ponerlo así, tal vez de este lado. Nosotros estábamos en sol norte. Y mis dos amigos, que no eran creyentes, empezaron a gritarles improperios a la barra del equipo contrario. ¿Usted alguna vez ha gritado improperios? Improperios, era algo así como sonaba. Entonces, les estaban gritando improperios a la barra contraria y yo eché un puñito ahí al lado y yo decía, ay, estos chavalos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué me queda ahí? No, tengo que esperarlos, son mis vecinos y son mis amigos de la infancia. De ahí, nos quedamos al lado, cerraron la salida del acceso sur, tuvimos que salir por el acceso norte
Y lo que no sabíamos es que la barra que estaba en el este también tenía que salir por esa misma zona. Entonces, cuando nosotros literalmente salimos de ahí, dimos la vuelta, grita toda la barra, ¡ahí están! Vean, yo lo que recuerdo es, ese estadio tiene unas columnas bien anchas alrededor. Yo me metí en una columna y yo nada más hice así. Yo dije, nos van a matar. Y no sé cómo, en serio, no les miento, apareció un policía de estos de la caballería, sí, de los montados. Y yo nada más escuché las patas del caballo como que pasaron corriendo y literalmente el policía se quedó enfrente de nosotros esperando que llegaran otros policías y ahuyentando a la barra. Y nosotros ahí, literalmente detrás del caballo y el caballo protegiéndonos para que la barra no nos hiciera nada, los tres que estábamos ahí. Acto seguido, por supuesto, llegaron los demás policías, el montado se corrió, nosotros huimos de ese lugar y por supuesto yo me temblaba todo, ¿verdad? Salí asustado de ese lugar. ¿Por qué les cuento esta historia? Tal vez en ese momento yo no pude reconocer que Dios estaba ahí con nosotros y que estaba protegiendo. Pero con el tiempo pude ir discerniendo, no solo me protegió a mí, protegió a dos personas que no eran creyentes, que no eran conversas. La protección de Dios no solamente me protegió a mí, protegió a los que estaban a mi alrededor. Y esa historia valió para que camino a casa yo pudiera compartirles el evangelio porque estaban realmente asustados estos tipos. Nosotros pensamos que nos iban a matar en sí. Una barra como de 300 personas. Y lo que yo puedo concluir de ese evento al ver que ese caballo salió de la nada es que Dios estaba ahí para bendecir a otros a través de la bendición que me estaba dando a mí protegiéndome, pero también ¿para qué? Para poder cumplir sus propósitos y en ese momento compartir el evangelio con estos dos amigos que no eran creyentes. Y creo que la historia de José nos ilustra más o menos algo similar. Y el propósito por el cual Dios deja esta historia aquí para el pueblo de Israel es que Israel pudiera reconocer que Dios iba a estar con ellos aún en medio de circunstancias adversas, como la que está experimentando José. Y como iglesia yo creo que es exactamente el mismo principio y el mismo propósito. Dios quiere que sepamos como iglesia que Dios está ahí, aún en medio de situaciones adversas, acompañándonos ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Y quiero que subraye eso, cumplir sus propósitos, no los nuestros, que es muy importante que podamos ver eso en la historia. Hasta acá, lo que vimos en capítulo 37 fue a José siendo vendido a los ismaelitas por sus hermanos. Capítulo 39 hicimos un paréntesis para ver más o menos 20 años de la vida de Judá y la importancia de este personaje en la historia. Y ahora capítulo 39 volvemos al flujo del personaje principal de la historia de los hijos de Jacob, ya en Egipto y siendo vendido a una persona específica, que por supuesto el texto ya nos da la información. Y por eso es que en primer lugar quiero que veamos que Dios está con nosotros, bendiciéndonos con su presencia para que seamos de bendición. Dios está con nosotros, bendiciéndonos con su presencia para que seamos de bendición. Versículo 1 lo que nos dice es que fue vendido a Potifar. Y obviamente se nos enfatiza que este hombre es un egipcio. Ahora, son detalles importantes porque recuerden que en Éxodo vamos a ver al pueblo esclavizado ¿bajo quién? Bajo los egipcios. Y hay como un anticipo de José de alguna forma está mostrando lo que más adelante va a pasar con su descendencia, que van a ser esclavos en esta tierra extranjera. También el texto nos dice que Potifar no era cualquier persona, era alguien importante, era un funcionario real. Realmente el texto no especifica si estaba en el palacio, no especifica si estaba en la corte real. Algunas versiones lo tratan de traducir de esa forma. El texto no nos dice, lo que nos dice es que es un hombre prominente, que es alguien importante en Egipto. Y no llega a cualquier casa nuestro amigo José.
Y lo que inmediatamente el texto dice en el versículo 2 es que Dios estaba con él. Está la presencia de Dios con José. Y por supuesto que la presencia de Dios es lo que hace que este hombre sea una persona próspera. Y la presencia de Dios es lo que hace que José haga ¿qué? Prosperar lo que está en sus manos. Y podríamos traducir esa palabra prosperar como tener éxito. Alguien que ve progresar lo que empieza. Alguien que ve realmente realizarse lo que se propone. Dios está haciendo por medio de su presencia en José que las cosas caminen. Y por supuesto que eso se nota en la felicidad que está experimentando Potifar. Vemos a un hombre feliz, tranquilo, en paz, dejando todo en manos de un hombre. ¿Por qué? Porque está prosperando. Está cuidando sus cosas, está haciendo que las cosas funcionen. Ahora, tenemos que recordar algo importante. En el flujo de la historia, Dios había prometido estar ¿con quién? Con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios había propuesto bendecir ¿qué? A todas las familias de la tierra. Y si bien sabemos que la bendición principal en su simiente es espiritual, también por momentos en las historias vemos bendición material. Y Dios es muy intencional en hacerlo. Por supuesto que no quería bendecir a Egipto nada más porque era Egipto. Ya conocemos la historia más adelante. Vemos que la bendición que Dios da sobre los egipcios es una bendición que termina bendiciendo a los pueblos alrededor cuando viene la hambruna. Entonces no es una bendición nada más porque era José y listo, no. Es porque Dios estaba con José y hacía prosperar las cosas para seguir, ¿qué? Cumpliendo sus propósitos, providencia. Toda la historia de José nos va a seguir mostrando la providencia divina de Dios interviniendo en la historia para cumplir sus propósitos. Y algo importante a resaltar, que si bien ya lo dije, es necesario que lo resalte, es que la razón por la que José haya gracia ante los ojos de Potifar es por la presencia de Dios. Eso es súper importante notar. Dios está con José, Dios hace prosperar las cosas en manos de José, y es por la presencia de Dios que José ¿qué? Haya gracia ante los ojos, en este caso, de Potifar, y más adelante también en los ojos del carcelero. Y esa es la causa del éxito de José. Que la presencia de Dios está ahí. Vean que el texto no resalta las habilidades de José. El texto no resalta las capacidades de este hombre. El texto lo que está resaltando es la presencia de Dios con este hombre. Y eso es algo que tenemos que notar. El flujo lo que nos muestra es que José llega como un esclavo a la casa, después se convierte en el asistente personal de Potifar y por último termina como mayordomo sobre toda la propiedad, por decirlo de una forma distinta, casa de Potifar. Y este hombre termina literalmente cuidando y administrando los bienes de Potifar, y Dios hace que esto definitivamente prospere. Y obviamente aquí hay un principio, porque recuerden algo, esto está sucediendo, pero José sigue siendo esclavo. Su situación sigue siendo desfavorable. Dios está bendiciendo la casa de Potifar, pero José es esclavo, hermanos. No ha dejado de serlo y no lo va a dejar de ser por un buen tiempo. Entonces la bendición que está experimentando José y la bendición que está experimentando en este caso la casa de Potifar no tiene que ver necesariamente con la condición de José. José es esclavo. Sigue siéndolo. Y lo que nos deja ver el texto es que la bendición de Dios se desborda debido a que a la presencia de Dios y no por realmente sobre quién recae, sino más bien es por qué recae, porque Dios está ahí. Presencia de Dios, bendiciendo, haciendo que las personas sean bendecidas. Y por eso es que este egipcio puede estar descansando en José porque sabe que sus posesiones, José está haciendo lo mejor que puede hacer con las posesiones. Ahora, note esto. Potifar es capaz de reconocer que Dios está con José. El texto lo dice claramente. Y vio Potifar que Dios estaba con José.
y vio que Dios hacía prosperar las cosas en manos de José. No sabemos cómo, el texto no nos da los detalles, pero claramente dice que Potifar tuvo la capacidad de verlo con sus propios ojos. Y lo que estamos viendo en esencia es que Dios está bendiciendo a José con su presencia para que él sea de bendición para otros, como lo dice el título de este punto. Entonces, tratemos de aplicar esto, hermanos. Al igual que con José, Dios está con nosotros en toda circunstancia. Dios lo prometió. Es una de las promesas que tenemos. No hay una sola circunstancia que usted y yo experimentemos donde Dios no está ahí presente, donde Dios no está ahí actuando, aunque usted y yo no lo podamos ver. No hay una sola situación donde el Señor definitivamente no se haya propuesto acompañarnos. Y al igual que José, nosotros tenemos que reconocer que cuando se trata de los planes de Dios, es por la presencia de Dios que nosotros podemos tener éxito y ver que las cosas suceden para que Él cumpla sus propósitos. Y aquí viene una buena pregunta, porque necesitamos siempre estar revisando el estado de nuestro corazón. ¿Estamos conscientes de cuáles son los planes de Dios? Y no solamente eso, estamos convencidos de que los planes de Dios son mejores que nuestros propios planes. Porque recuerden que estamos en el marco de los planes de Dios. Este no es el plan de José. Yo le apuesto que José nunca pensó en su vida que iba a terminar como un esclavo. Este no es el plan de él. Es el plan de Dios de bendecir las familias de la tierra por medio de ¿qué? De la descendencia de Jacob. Y es importante estar conscientes si realmente estamos viendo claramente los planes de Dios, porque déjeme decirle algo. Si no, este texto no tiene sentido para usted y para mí. Si usted y yo salimos pensando que Dios va a hacer prosperar y nos va a dar éxito en nuestros planes, y vemos que eso es lo que pasa en el trabajo, en la academia y en cualquier círculo, nunca vamos a entender realmente por qué la presencia de Dios nos acompaña. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no quiere usar las cosas en las que nos tiene para bendecirnos, pero no es el fin principal, es una consecuencia, pero el fin último es su plan. Nosotros disfrutamos de su bendición, pero al mismo tiempo, ¿para qué? Para hacer bendición. Ese es el resultado de alguien que está siendo acompañado por la presencia de Dios. Entonces, cuando vemos nuestro buen desempeño en el trabajo, cuando vemos nuestro buen desempeño en los estudios, ninguno de nosotros puede decir, es que yo sí soy gato. Yo me la sé de todas. Tenemos que atribuir ¿qué? Esa capacidad al Dios que está con nosotros, permitiendo que eso suceda para cumplir sus propósitos. Y eso es lo que vamos a ver una y otra vez en esta aplicación. Vamos a Colosenses 3, porque creo que es importante recordar que la palabra nos instruye a que lo que nosotros hacemos, hermano, no lo hacemos para nosotros mismos. No lo hacemos para nuestra propia gratificación, no lo hacemos para nuestros propios deleites. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 22 al 24. Colosenses 3, 22 dice, siervos. Podríamos poner en nuestros tiempos modernos hoy ahí trabajadores. Obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y la Escritura claramente nos instruye que la razón por la que nosotros hoy tenemos un trabajo, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. La razón por la que nosotros servimos a un patrono terrenal
es porque realmente servimos al Señor y Dios quiere que por medio de lo que nos ha dado este patrono pueda reconocer la presencia de Dios en nosotros y pueda entonces decir, mira, estas personas todo lo que hacen realmente tiene éxito y no por su propia capacidad, sino porque esta gente confía en Dios. Estas personas dependen de Dios. El texto no nos deja sugerir que es para nosotros mismos que hacemos las cosas. Por supuesto que nos beneficiamos de lo que hacemos porque Dios quiere bendecir, pero no es para nosotros mismos. Es para Él. Y si es para Él, lo que entendemos a la luz de la historia de la redención es que Él nos bendice, ¿para qué? Para bendecir. No hay otra razón por el cual el Señor nos bendiga. Si no es para hacer bendición, tanto espiritual como materialmente para las demás personas. Entonces, intentemos hacernos algunas preguntas y se las hice al inicio. Y yo espero que realmente podamos reflexionar esto un poco más en casa. ¿Cómo usted y yo reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo es que luce la presencia de Dios en nosotros? ¿Qué cosas la hacen evidente? Y es una buena pregunta porque nosotros vivimos en una época donde medimos la bendición de Dios en términos materiales. Somos una sociedad materialista. Entonces es muy común que yo vea a la persona del frente y vea cómo está siendo prosperada y yo vea que yo no estoy siendo igual prosperado y que yo empiece a cuestionar a Dios de por qué no me está bendiciendo. Y no solo nos pasa a nosotros, le pasó a Asaf, el salmista, en el Salmo 73, cuando empezó a ver la prosperidad de los malvados. Y este hombre empieza su salmo diciendo, ciertamente es bueno Dios para con los puros de corazón. Y reconoce la bondad de Dios, ¿por qué? Porque se vio tentado a dudar de la bondad de Dios al ver la prosperidad de otros. Y podríamos confundir la bendición de Dios para hacerle bendición en términos meramente materiales en una sociedad materialista. Y por eso es importante ver cómo luce, cómo nosotros la reconocemos en estos días para nosotros mismos. Otra buena pregunta que tenemos que hacernos es cómo está reconociendo las demás personas, la gente que nos rodea, la presencia de Dios en nosotros. Porque Potifar pudo reconocer la presencia de Dios en José. Lo pudo ver. La pregunta es si las personas que nos rodean y que nos están acompañando en la vida están siendo capaces de ver que Dios está con nosotros. ¿Y cómo es que logran verlo? ¿Qué es lo que dicen de nosotros? ¿Cómo es que luce esto? Saben, hay personas que tal vez podrían dejarse llevar por algo como, es que esa persona habla tan lindo de Dios. Mira cómo me llena escucharlo. Pero su estilo de vida demuestra completamente que Dios no está ahí. Conocemos personas así, ¿cierto? Y no para juzgarlas. Pero personas que hasta podrían hablar más lindo que nosotros y podrían explicar mejor conceptos que nosotros, pero Dios no está ahí presente. No hay forma, no hay evidencia en sus vidas de que realmente lo esté más que lo que por un momento expresan, pero que se lo lleva el viento con lo que hacen. Entonces, alguien podría estar reconociendo hoy, hermanos, y tal vez voy a poner dos ejemplos que están muy de moda. Alguien podría decir, Dios está con esta persona porque tiene inteligencia emocional. Ahora está de moda la inteligencia emocional. Conocemos inconversos que en mesas de negociación tienen la capacidad de controlar sus emociones y hacer la mejor negociación posible. Y salen vomitando después a todo mundo. Pero ahí tuvieron la capacidad de mantenerse sólidos y no mostrar debilidad, no mostrar enojo, no mostrar flaqueza para lograr el cometido. Pero salen y se cae esa mampara de inteligencia emocional porque solo les sirvió para un instante. No es un fruto que el Espíritu esté produciendo en ellos como para que permanezca en el tiempo. Y alguien podría reconocer la presencia de Dios en alguien porque es muy inteligente emocionalmente cuando eso no es un fruto. Es un mecanismo aprendido ¿para qué? Para mi conveniencia, para poder tener éxito en algunas cosas. Y tenemos que ver si realmente cosas como estas son las que nos están distinguiendo o realmente lo que Dios nos está dando con su presencia en nosotros para podernos distinguir de los demás. Y son cosas que tenemos que meditar.
Otra buena pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es ser de bendición? Todo el tiempo lo decimos, ¿verdad? Que esta persona es de bendición, pero ¿qué significa eso? Cuando yo digo que voy a ser de bendición para alguien, ¿qué es lo que me estoy proponiendo hacer por esta persona o mostrar a esta persona? ¿Qué favor quiero darle yo a estas personas para realmente mostrar bendición divina? Y no solamente reconocimiento humano, que podría pasar si nosotros no tenemos un corazón correcto. Y todavía más importante, si estamos reconociendo la presencia de Dios en tiempos desfavorables. José está en un tiempo desfavorable. Esta escena es un tiempo desfavorable para José. Es esclavo. Su condición no ha cambiado. Y cómo como creyentes realmente podemos ver a Dios presente con nosotros en tiempos desfavorables al punto que podamos, como con José, llegar más adelante y decir, Dios me trajo aquí. Y reconocer que fue la buena mano de Dios obrando. Y en este caso, obrando ¿para qué? Para que Él pudiera ser de bendición para otros. Y ese es nuestro primer punto. En segundo lugar, vemos que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos con su presencia. ¿Para qué? Para que permanezcamos íntegros. Y si ustedes ven el final del versículo 6, termina diciendo que José era bastante atractivo, que era guapo el condenado, hermoso. El tipo salió a la mamá, ¿verdad? El capítulo 29 decía que la mamá era de hermoso parecer. Pobrecita Lea, ¿verdad? Los ojitos delicados. Salió a la mamá. El tipo era atractivo, hermano. Ahora, esto de ser atractivo le iba a traer un gran problema. Y cuidado, usted va a sacar la moraleja de que es mejor ser feo sin plata. Eso no es lo que el texto dice, ¿verdad? Esa no es la moraleja del texto. Pero el ser atractivo lo va a poner en una situación apremiante. Vean que después de que empieza a gozar la bendición de Dios, inmediatamente se presenta una tensión. Aparece la esposa de Potifar. Yo le voy a decir doña Potifa, porque honestamente me cuesta que no tenga un nombre. Aparece doña Potifa y inmediatamente le dice, acuéstate conmigo. Ahora, usted y yo tenemos que leer eso como una orden. ¿Qué es José? Un esclavo. Esta mujer es su amo también. Esta mujer le está dando una orden a este esclavo. ¿De qué? De que satisfaga sus deseos. Hay inmoralidad, obviamente, en esta mujer. Y la Biblia nos lo deja ver explícitamente. Y a pesar de que probablemente esta mujer, vean que José nunca le dice, no, porque usted es muy fea. Nunca es eso lo que dice José. José le da 3 razones por las cuales él decide mantenerse íntegro y por supuesto fortalecido por la presencia de Dios. La primera razón que le da es que eso es un abuso de confianza de lo que su amo depositó en él. Le dice, me hicieron mayordomo de toda esta casa. Lo segundo que le dice, eso sería una gran ofensa contra su marido, que depositó tanta confianza en mí. Y lo tercero que le dice es un gran pecado contra Dios. Y por eso el texto en el versículo 9 dice, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Este hombre tiene una integridad. Es una persona que tiene entereza moral. Es una persona que tiene firmeza en lo que cree. Una persona en la que no se ve mezcla. Una persona que también atesora el diseño de Dios. Él sabe que esta mujer es esposa de Potifar. Eso es un matrimonio. Él sabe que eso es una gran ofensa contra Dios, irrumpir en eso. Aunque sea una orden de ¿quién? De la persona sobre la cual, que tiene potestad sobre él. El hombre se mantiene íntegro. Y vean que esta mujer es intensa. Dice que día tras día, no nos dice cuánto tiempo, pero dice que día tras día le insistía. Y él se seguía negando. Esto no fue un evento único. Esto fueron días. Pudo haber sido un periodo largo donde esta mujer insistía y este hombre aún así decidía mantenerse íntegro. Hasta que llega un día lamentable
nosotros lo vemos lamentable, pero Dios lo usó para bien. Donde este hombre entra a la casa y no hay nadie, entra a hacer sus labores. Y esta mujer lo agarra, probablemente violentamente, de su ropa al punto que se la hace arrancada. Y otra vez exigiendo lo mismo. ¿Y José qué hace? Huye, literalmente. Este hombre no se quedó ahí conversando. No, doña Poti, tranquila, no me haga nada. No, este hombre huye. Ni siquiera se queda coqueteando con la inmoralidad. No considera ni por un instante ver qué pasa. La espanta, diríamos popularmente. Y lo que vemos en el resto de los versículos del 13 al 19 es la mentira de esta mujer. Vean que el narrador es muy intencional. Nos cuenta primero lo que pasó y después nos cuenta lo que dijo doña Poti. Y esta mujer es astuta. Engaña a los siervos y engaña a su marido. Vean que no solo engañó a su marido, tenía que engañar a los siervos. Tenía que convencerlos de que José, literalmente lo que dice es, quiso abusarla sexualmente. Esa es la acusación que presenta. Y es astuta en hacerlo. Pero este hombre se mantiene íntegro. Y estoy convencido por lo que el texto dice que se mantiene íntegro porque la presencia de Dios está ahí también. Entonces la pregunta, o más bien la aplicación para nosotros es que Dios a nosotros también nos fortalece, hermanos, con su presencia. ¿Para qué? Para que permanezcamos íntegros. Para que nosotros mantengamos esa entereza, esa rectitud a los ojos de Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo respondemos nosotros a la inmoralidad. Y aquí hay que abrir un poco el abanico, porque claro, lo que el texto nos muestra es inmoralidad sexual. Pero abramos el abanico de la inmoralidad. ¿Cómo reaccionamos usted y yo a las propuestas inmorales de otros? ¿Qué pasa cuando en un trabajo nos ofrecen una mordida para cerrar un negocio? ¿Cómo nosotros reaccionamos a eso? ¿Qué pasa cuando el oficial de tránsito nos pide una mordida para no hacernos la multa? Por la razón que sea que hayamos infringido la ley, o aún cuando usted no la infringió y nada más se quiere aprovechar. Que eso aquí no pasa, eso pasa en otros países. ¿Qué pasa cuando el jefe te pide un reporte maquillado para ocultar la información? Son ejemplos reales de inmoralidad que vivimos día a día como sociedad. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace una propuesta inmoral, también sexual? Cuando alguien se insinúa, cuando alguien quiere invitarnos a practicar inmoralidad sexual. ¿Qué pasa cuando hay propuestas inmorales en los grupos de colegio, escuela? ¿Qué pasa cuando hay propuestas inmorales con compañeros de trabajo, centros de estudio? ¿Cuál es nuestra reacción a eso? ¿Cómo estamos procurando mantener nuestra integridad a los ojos de Dios, siendo fortalecidos por la presencia de Dios? Que eso es un hecho, hermanos. Si no fuera por la gracia de Dios y su Espíritu que ahora mora en nosotros, ¿quién podría permanecer firme ante la inmoralidad? Nadie. Y tenemos que dar una respuesta a esto, porque el texto lo que nos está invitando es a ver cómo nosotros podemos permanecer íntegros, firmes, ante las acechanzas de un mundo que ve nuestra integridad como un impedimento para disfrutar la vida. Tenemos personas que están cuestionando la forma en que vivimos porque creen que nosotros no estamos logrando disfrutar de la vida por la forma en que nos conducimos a la luz de la palabra de Dios, porque este Dios no quiere que yo disfrute la vida. Este Dios no quiere que yo me deleite en los placeres de la vida. Y hay un mundo que eso es lo que nos susurra al oído. No lo ven mal, lo practican. Somos testigos de eso. Y nos quieren hacer creer que eso, el mantenernos íntegros, es un impedimento para disfrutar la vida. Definitivamente, eso es un error. ¿Qué habría pasado si este hombre no se mantiene íntegro, hermanos? Ya una acusación fue suficiente.
Pero realmente si lo hubiera hecho y hubieran habido muchísimas más evidencias, ¿qué le hubiera pasado? Ese hombre no hubiera quedado vivo. Lo hubieran matado. Era una ley en los pueblos de estas regiones, ni siquiera era una ley hebrea. Tenía que morir por haber abusado de una mujer. Pudo haber quedado muerto si no se mantenía íntegro. Y era necesario que se mantuviera íntegro. ¿Para qué? Para poder cumplir los propósitos de Dios. La presencia de Dios es intencional porque siempre está buscando que se cumplan sus propósitos, no los nuestros. Y es importante que sigamos notando eso en el transcurso de la historia. Al final vamos a ver cómo Dios premia esa integridad que tiene José. Pero creo que un principio que nos deja la historia es, hermanos, que ante la inmoralidad tenemos que huir. Y póngale a esa inmoralidad el apellido que usted quiera. Cuando hay algo inmoral que se está presentando en nuestras vidas, usted y yo tenemos que huir. Ni siquiera se crea sabio en su propia opinión, o yo creerme sabio en mi propia opinión, para creer que voy a poder manejar la situación tan bien, que voy a poder revertir lo que otros están intentando hacer y salir yo librado cuando la presión está ahí. Cuando no pareciera no haber escapatoria. Cuidado con coquetear con la inmoralidad. Con respecto a la inmoralidad sexual, vemos, por ejemplo, Proverbios 5, que nos advierte de la mujer, de la mujer adúltera. Y cómo sus palabras son dulces como la miel, pero dice que después su fin es ¿qué? Amargo como la hiel. Tenemos advertencias en cuanto a la inmoralidad sexual, pero no solamente tenemos advertencias para con la inmoralidad sexual. Tenemos advertencias para con los malos tratos, los malos negocios, para con el trato injusto, para con un montón de cosas que son inmorales a los ojos de Dios. Y necesitamos huir, no coquetear cuando esto se presenta en nuestras vidas. Y la única forma de huir es teniendo la presencia de Dios y estando conscientes que la presencia de Dios está con nosotros para que permanezcamos íntegros. ¿Por qué? Porque su propósito amerita que estemos íntegros. Este mundo necesita ver integridad. Este mundo necesita ver una moral, pero que no nace simplemente de personas que quieren hacer lo bueno, sino de personas que tienen un Dios bueno y que quieren emularlo, y que quieren honrarlo, y que quieren temerlo a Él por encima de lo demás. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que tenemos que perder si nos mantenemos firmes, si huimos de lo inmoral? ¿Acaso lo que vamos a perder es un trabajo? ¿Y qué es que no hay otros? ¿Vamos a perder amigos? ¿Serán amigos si nos están invitando a hacer lo inmoral? ¿Vamos a haber roto una relación? ¿Y qué tanto conviene esa relación en tu vida si lo que te está invitando es a practicar inmoralidad? Y te está poniendo en cuestión tu integridad y está tentando tu integridad. Lo que nosotros deberíamos tener, hermanos, es un verdadero temor, pero de pecar contra Dios, que es lo que José expresa. ¿Cómo voy a hacer este gran mal y pecar contra Dios? Tenemos que temer más a Dios de lo que tememos a los hombres, de lo que puedan decir o hacer los hombres o los seres humanos. Tenemos que temer más a Dios y reconocer que Él está fortaleciéndonos para que estemos íntegros. Tenemos un ejemplo en la Biblia que es Job. Aparentemente este hombre no hizo nada malo. Y su mujer, después de que ve su estado paupérrimo, le dice, ¿todavía mantienes tu integridad, Job? Maldice a tu Dios y muérete. Y lo que este hombre le responde a su esposa es, hemos de recibir solamente el bien de parte de Dios y no el mal. Mantiene íntegro. Él sabe quién es Dios. Se mantiene íntegro. Proverbios 10:9 dice, el que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Hermanos, tarde que temprano la inmoralidad sale a la luz.
y tenemos que asumir las consecuencias del pecado. No crea que las cosas que usted hace en secreto nunca van a ser descubiertas. Primero, como lo vimos la semana pasada en el Salmo 139, Dios ya eso lo requete vio. Y segundo, en esta vida no hay nada oculto, todo sale a la luz. Y tenemos que tener esa conciencia. Decía el salmista en el Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Poniéndolo en términos de integridad, pureza, guardando tu palabra. Necesitamos, hermanos, fortalecernos ¿en qué? En la palabra de Dios, entendiendo que es parte de lo que tenemos hoy en Él. ¿Para qué? Para que podamos mantener el camino puro, para que podamos combatir las acechanzas y honrar al Señor en toda oportunidad. Y en último, tercer lugar, vemos que Dios está con nosotros protegiéndonos con su presencia para que cumplamos sus propósitos, que es lo evidente en la historia. Y termina mejor de lo que realmente esperábamos. Vean que versículo 20, Potifar está molesto. Dice que se encendió su ira al escuchar lo que José había hecho. Final del versículo 19 y versículo 20 lo que hace es meterlo a la cárcel. Ahora usted y yo podríamos preguntarnos, ¿por qué lo mete a la cárcel? Esposos que estamos aquí, futuros esposos, si su esposa le dice lo que intentaron hacer, yo creo que todos tendríamos un deseo de algo más que un encarcelamiento. ¿Sí o no? Y este hombre es poderoso en Egipto, pero dice que lo mete a la cárcel, no lo matan. No muere José, a pesar de las acusaciones que se habían puesto en su contra. Y tampoco lo manda a cualquier cárcel, lo manda a la cárcel donde están los presos del rey. No lo manda a cualquier lugar, y el versículo 21 vuelve a reiterar que Dios estaba con José. Una vez más, este hombre, una vez más, parece que cae de su posición de privilegio, a pesar de que era esclavo, pero en la cárcel se le da una posición de privilegio también. Ahora este carcelero va a depositar su confianza, al igual que lo hizo Potifar, porque también ve que Dios está con José y ve que todo lo que José hace, ¿qué pasa? Tiene éxito, prospera. Y Dios lo que estaba haciendo al impedir que José muera es que protegiéndolo. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito por el cual lo envió a Egipto como esclavo, en la situación más desfavorable. Y que ahorita lo vamos a leer una vez más porque es el propósito de esta unidad de texto que tenemos narrándonos esta historia. Y al igual que en los anteriores puntos, lo que podemos concluir, hermanos, es que Dios está protegiéndonos, está protegiendo más bien a José más allá de su integridad física. Esto no era un tema solamente de librarlo de la muerte. Dios lo está protegiendo porque tiene un propósito que cumplir por medio de este descendiente de Jacob, que lo que va a hacer es preservar la vida de mucho pueblo. Porque Dios tiene propósito. Y de esta familia iba a crear una gran nación, y de esta nación iba a nacer el Redentor, por medio del cual hoy las familias de la tierra son bendecidos por medio del Evangelio. Y Dios está cumpliendo una y otra vez sus propósitos. ¿Saben? Una vez más, la familia perseguida creo que ilustra muy bien este tipo de protección divina. En la China comunista, allá por los años 1950, había un hombre que se llamaba Watchman Nee. Algunos habrán escuchado de Watchman Nee, escribió varios libros, fueron traducidos al español. Un siervo de Dios, alguien que realmente ayudó a que la obra literalmente de multiplicación de cristianismo en China le sumó una gran cuota a esto. Y este hombre estuvo 30 años encarcelado. Y ya estando encarcelado, cada guarda que le ponían en la entrada a este hombre lo que hacía era compartirle el evangelio. Y se convertían los guardas. ¿Y sabe qué hacía por medio de los guardas que se convertían? Enviaba cartas de ánimo a los cristianos para que no decayeran en su fe, para que siguieran cumpliendo el propósito de Dios, para que siguieran, ¿qué?
expandiendo el evangelio. Entonces, lo que hizo la policía china al ver la fuerza que tenía este hombre y la pasión que tenía este hombre, fue que prohibió que la celda de él fuera cuidada por un guarda por más de 6 horas. Y cada 6 horas tenía que rotar el guarda y no podían repetirlo. Porque veían que guarda que se quedaba más tiempo, guarda que redondito se convertía el Señor. Y uno de estos guardas, ya en este nuevo rol, tenía 6 horas watchman y por 5 horas le estuvo hablando del Señor y le decía, el comunismo no te va a salvar, solamente la sangre de Jesucristo te puede salvar. Y se lo dijo no sé cuántas veces en 5 horas, hasta que este guarda con lágrimas en sus ojos reconoció su pecado, se convirtió y una vez más fue enviada una carta para animar a la iglesia. Un hombre que estaba en momentos de adversidad, pero que estaba viendo la protección de Dios. ¿Por qué? Porque perfectamente el gobierno lo pudo haber enviado a un campo de concentración de trabajos forzosos y no tener esa oportunidad. Perfectamente lo pudo haber ejecutado y no tener esa oportunidad, pero Dios decidió mandarle una celda para que vez tras vez predicara el evangelio e hiciera que personas se convirtieran y el ánimo siguiera corriendo por China para la gloria de Dios, para que Dios cumpliera sus propósitos. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Y aunque siempre decimos que pareciera que la distancia es larga entre la familia perseguida y nosotros, hermanos, Dios nos sigue protegiendo. ¿Para qué? Para que cumplamos su propósito. Usted y yo no estamos vivos y sanos solo por casualidad o porque usted y yo somos muy buenos. Es porque Dios tiene un propósito aún que cumplir y por eso está con nosotros. ¿Usted alguna vez no se ha preguntado, ¿y por qué yo? ¿Cuántas personas tiene usted a su alrededor que hoy no están en Cristo? Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y ahora que usted está en Él, tiene que ir a compartir el evangelio a los que siguen no estando en Él. No hay otro propósito que no sea ese. Y por eso nos preserva el Señor. Para que podamos hacer esto para su gloria. Vean una vez más conmigo el propósito de Dios para la vida de José. Capítulo 45, versículo 5. Y con esto vamos a concluir. Capítulo 45 de Génesis, versículo 5. Dice, ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, hablándole a sus hermanos. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Y vea versículo 8. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. José es capaz más adelante de reconocer el propósito por el cual está pasando esa situación tan desfavorable, pero Dios está con él. Capítulo 50, versículo 20. Dice José una vez más, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. 70 personas, 75 contando la familia de José que estaba en Egipto, entraron a esa tierra para 430 años después salir como 2 millones. Un montón de gente. Y Dios preservó porque tenía un plan y lo iba a cumplir en la vida de José, protegiéndolo ¿para qué? Para que cumpliera su propósito. Hermanos, si José no hubiera llegado a Egipto como esclavo, no hubiera llegado a la casa de Potifar, probablemente si no hubiera tenido esa experiencia en la administración, ni siquiera hubiera tenido la capacidad de ser reconocido como un futuro gerente de Egipto, por ponerle algún título. Si este hombre no hubiera ido a la cárcel,
probablemente no hubiera conocido al copero del rey, y si no hubiera conocido al copero del rey, no hubiera sido recomendado por ese copero, ¿para qué? Para interpretar los sueños de Faraón. Y nunca hubiera llegado a la posición de eminencia que tenía que llegar para preservar la familia. Y lo que vemos es propósito. Era una desgracia temporal necesaria ¿para qué? Para ver lo que Dios iba a hacer en el futuro, manteniendo su presencia con su pueblo. Y en resumen, lo que vemos en los 3 puntos que podemos ver de la historia, hermanos, es Dios está con nosotros, bendiciéndonos con su presencia, ¿para qué? Para ser de bendición. Fortaleciéndonos con su presencia, ¿para qué? Para que permanezcamos íntegros, enteros moralmente. Para que temamos a Él más. Y en tercer lugar, nos está protegiendo con su presencia también, ¿para qué? Para que nosotros podamos seguir cumpliendo sus propósitos. Son los propósitos de Él. Recuerde eso. Son los propósitos del Señor, hermanas. No son los nuestros. No importa qué tan buenos se vean. Pregúntese siempre que va a ejecutar algo. Y esto que tiene que ver con la gloria de Dios. Esto que tiene que ver con lo que Dios está esperando de mí para que yo ejecute. No tenga miedo en preguntarlo. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar? Que no tenga que hacerlo. Y humanamente parecerá haber sido una gran oportunidad, pero su obediencia y su integridad van a mantenerse intactas porque usted va a disfrutar de los beneficios de consultar a ese Dios que está con usted y que lo va a llevar sí o sí a cumplir sus propósitos. Y es la bendición que tenemos en Él. Oremos. Señor, queremos darte gracias por esta historia. Hoy podemos reconocer que nuestra seguridad está en ti, Señor, no en la nación en la que vivimos, no en el tipo de política o gobierno que tenemos, sino en ti que estás con nosotros y que no vas a dejar de estarlo porque lo prometiste. Señor, gracias por esa seguridad que tenemos. Gracias por este propósito que tenemos en ti. Y lo que queremos rogarte, Señor, es que nos sigas usando para tu gloria, para cumplir tus propósitos. Que sigas, Padre Celestial, bendiciéndonos con tu presencia para ser de bendición, para poder mantenernos íntegros y para poder ir a este mundo a hacer lo que nos has enviado a hacer, Señor. Permítenos comenzar en casa, Señor, meditando en estas cosas, compartiendo en la mesa estas cosas. Que podamos sacar un tiempo en familia para realmente conversar y animarnos unos a otros a ver qué es lo que quieres hacer, Señor, con nuestras vidas y qué es lo que nos has dado en ti, cómo nos has habilitado para que lo podamos realizar. Que esto traiga ánimo a nuestros corazones, que esto traiga gozo, que esto traiga propósito de vida, Señor, al que tal vez no tiene, que esto traiga consuelo al que está hoy desconsolado, que esto traiga confianza y esperanza al que tal vez no la tiene, Señor. Que veamos que es más necesario temer a ti, Señor, antes que a los hombres. Que no nos dejemos absorber, no dejemos que este mundo nos absorba, que sus ideas, sus planes, sus prácticas, podamos nosotros con tu palabra y con tu espíritu disiparlas para mantenernos firmes en ti. Padre, sin importar el costo. Hoy nosotros tenemos aparente libertad en esta nación. José era un esclavo y aún así cumplió tu propósito, Señor. Si un día nuestra situación cambia, no permitas que nuestro propósito cambie. Que nos mantengamos firmes y deseosos de cumplir el propósito sin importar la circunstancia en la que el día de mañana estemos, porque tú prometiste estar ahí y lo vas a estar. Y nos vamos a gozar de disfrutar tu presencia eternamente. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.